Muy buenos días, tengan todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta presentación oral de trabajo final de graduación. Un saludo cordial a la bachiller Vinia Reyes Álvarez, al bachiller Dylan López Elizondo y a la bachiller Melanie Badilla Molina. Estamos el día de hoy en el Palenque Margarita, en Comunidad Territorio Indígena Malecu, en Guatuso de Alajuela. Estamos en la presentación oral, presentación pública en la modalidad presencial del trabajo final de graduación titulado Propuesta Metodológica en la asignatura de Estudios Sociales para el fomento de la lengua malecu en el nivel de quinto en la Escuela Palenque Margarita de San Rafael de Guatuso de Alajuela. Este trabajo que ustedes van a presentar el día de hoy es en modalidad proyecto. Estamos 18 de noviembre de 2023. Vamos a arrancar al ser las 10:40 de la mañana y nos acompaña el día de hoy en la mesa principal la máster Marielos Vargas Morales en condición de tutora, el máster Roberto Granados Porras en condición de representante de la División de Educación Rural y yo en representación del decanato del CIDE. Antes de darles la palabra, también quiero darle la bienvenida a las personas que acompañan el día de hoy, a sus familiares, a sus compañeros, a sus amigos, a la comunidad por abrirnos las puertas de estar en esta hermosa zona del país y decirles que ustedes cuentan con 40 minutos para hacer la presentación. Posteriormente a la presentación vendría un periodo de comentarios, consultas, observaciones por parte del tribunal. Ustedes van a ir respondiendo conforme se van haciendo las consultas, las preguntas. Y después los compañeros y yo nos retiramos un momento de acá para hacer la deliberación. Posteriormente a la deliberación venimos nuevamente acá para ya brindar el resultado final. Antes de que empiecen, quiero decirles que me siento muy orgulloso, muy honrado de estar acá, de ver a 3 personas que son maravillosas haciendo su presentación de trabajo final de graduación, ¿verdad? Sabemos que han hecho un esfuerzo enorme y hoy ustedes van a recoger parte de ese fruto que han cosechado, ¿verdad? Entonces, siéntanse en confianza. El que sea una presentación oral quiere decir que los dueños del tema, quienes investigaron, son ustedes y lo que van a hacer es compartir sus resultados con quienes los visitamos el día de hoy. Entonces, si en algún momento necesitan hacer un alto y devolverse, con calma, ¿de acuerdo? Si se les olvidó una palabra, pueden parar un momento y volver a pensar y seguir construyendo. Lo que queremos decir es, ustedes son los que saben, tengan la paz que necesitan para esto y adelante, que el trabajo es suyo. Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, miembros del comité evaluador, familiares, amigos y miembros de la comunidad. Deseamos iniciar extendiendo nuestro más sincero agradecimiento por contar con su presencia el día de hoy acá, en este momento tan importante en nuestra carrera académica. Así como también extendemos nuestra gratitud a la tutora de proyecto, Marielos Vargas, por su constante guía y acompañamiento. Sin más, presentamos la propuesta metodológica en la asignatura de Estudios Sociales para el fomento de la lengua malecu en el nivel de quinto en la Escuela Palenque Margarita en San Rafael de Guatuso de Alajuela, bajo la modalidad de proyecto desarrollado por la bachiller Melanie Badilla Molina, el bachiller Dylan López Elizondo y mi persona, la bachiller Vinia Reyes Álvarez. En la contextualización, el proyecto se desarrolló en el cantón de Guatuso, perteneciente a la zona norte del país. Es el cantón número 15 de la provincia de Alajuela. En este se encuentra la comunidad indígena Malecu, con un total de población Malecu de 1.423 habitantes. Específicamente, el trabajo se dio en la Escuela Palenque Margarita de la Dirección Regional Zona Norte-Norte, el circuito 05, con los niños y niñas de quinto grado.
Planteamiento del problema. Los pueblos originarios de Costa Rica han vivido una serie de acciones que se orientaron al dominio, a la explotación, a la disputa del territorio, así como también al desuso de su lengua materna. Esto abrió espacios a una generación de luchas en busca de conservar no solo su cultura, sino que también su cosmovisión. Como lo mencioné anteriormente, la población maleco está constituida por 1.423 habitantes. De estos, 498 son personas indígenas, 336 de los indígenas son hablantes de la lengua y el restante, 162, no la utilizan. Así como también se da una gran presencia de pobladores no pertenecientes a la comunidad, que en este caso son de 925 personas, por lo que se ve la incidencia de personas no indígenas dentro de la comunidad, haciendo esto que se dé pues más lo que es el desplazamiento, no solo de su cultura, sino que también de su lengua. Hay una amplia preocupación por el desuso de la lengua. Sánchez en el 2011 nos menciona que por el declive que existe dentro del territorio en cuanto al uso de la lengua, entre los pobladores se genera una amplia preocupación, por lo que se da constantes, ¿cómo les puedo explicar? Comentarios, disputas, por así decirlo, sobre si se da una continuidad histórica del pueblo y lo que es la construcción de su identidad técnica. Con esto, los esfuerzos que se han realizado dentro de la comunidad no han sido suficientes, por esto se ve la necesidad de implementar lo que es el fomento de la lengua dentro del ámbito escolar, ya que las asignaturas básicas son mediadas en el idioma oficial del país, que es el español, y no en el maleco, que es pues una comunidad en el contexto en el que se está. Esto nos lo argumenta Espinosa Mejía Ovares, en el 2011, donde nos indican que la escuela no ha contribuido a reforzar la identidad maleco. En la justificación, es importante comprender que la lengua materna es aquello que representa a las personas de forma cultural, social y personal, ya que pues en esta se socializa, se promueve y se da una cosmovisión de los pueblos. Así como también dentro de la comunidad maleco se da una imposición de una lengua sobre otra. Se impone lo que es el idioma español ante el idioma maleco, por lo que esto conlleva a que cada vez sean menos las personas que hablan el malecujay. Así está la existencia del convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que en 1989, en su artículo 13, nos menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, y así como también mantenerlos. En los antecedentes, esta propuesta se orientó en antecedentes que brindaran información referente a lo que era el estudio de la lengua maleco. En este caso tenemos a Constella en el 2011, donde nos indica que las únicas formas existentes entre el empleo de la comunicación entre iguales en Costa Rica eran las lenguas vernáculas. En esto nos quiere decir que antes de la llegada de los españoles, las únicas formas léxicas de comunicación que existían entre las comunidades indígenas eran las lenguas vernáculas, por lo que estas no se veían amenazadas por la presencia de una lengua dominante, como lo es ahora en la actualidad. Espinosa en el 2011 nos menciona que la escuela no ha tenido la presencia necesaria para implementar la protección de las lenguas originarias de una región, así como también nos argumenta que se debe fomentar el uso de las lenguas autóctonas dentro de la cultura, puesto que se vincula con las realidades, también la manera en la que se entiende el mundo. Con esto nos refiere a que dentro de la cultura de la comunidad es necesario implementar lo que es el contexto en el que se está, trabajar en el ámbito escolar de acuerdo a nuestro contexto, ya sea reforzando de cierta forma con diferentes técnicas o abarcando un poco más lo que es el fomento del amigo. El objetivo general de este trabajo
es diseñar una propuesta metodológica donde se fomente el idioma malecu en la asignatura de estudios sociales de quinto grado para el fortalecimiento de la lengua en la escuela Palenque Margarita. Nuestro objetivo general está constituido por 4 objetivos específicos. De estos, el número 1 es identificar necesidades, condiciones y recursos. El número 2 es estudiar propuestas metodológicas para el fortalecimiento de una lengua en desplazamiento. Y el número 3 es diseñar una propuesta metodológica en la asignatura de estudios sociales. Y el número 4 es sistematizar toda la aplicación de la propuesta metodológica orientada al fomento de la lengua malecu. Seguidamente tenemos el referente teórico. ¿Qué es una educación indígena? Una educación indígena es aquella que está contextualizada a una cierta población, en este caso indígena. Por ejemplo, en el caso de la cultura indígena malecu, en el año 2013 se hace una reforma de educación indígena que con el decreto ejecutivo 37.801, que este viene a regular los nombramientos dentro del territorio indígena y cuyo reglamento indica que dentro del territorio indígena únicamente pueden dar clases a aquellos profesores o maestros que manejen su lengua y su cultura. Entonces, la educación indígena va en ese sentido de que es una educación en donde se desarrolla de acuerdo a la contextualización o a lo que necesita cada pueblo indígena. El pueblo malecu, ya lo comenzó la compañera Dinia, ¿verdad? Que estábamos ubicados en Palenque El Sol, Palenque Margarita y Palenque Tongibe, ¿verdad? Tiene el más bajo porcentaje de población indígena con respecto a la posesión de tierra, ¿verdad? Que tiene. Y la lengua malecu en desplazamiento. ¿Qué es una lengua en desplazamiento? Como lo mencionó la compañera Dini anteriormente, la lengua en desplazamiento es cuando viene una lengua que no es propia de la comunidad y la desplaza. En este caso, como en el caso de los malecos, la lengua española se sobrepone a la lengua maleco. Entonces eso es lo que hace que una lengua vaya en desplazamiento, pues se da más importancia a la lengua principal, en este caso la del país es la español, ¿verdad? Sobre la de maleco. Entonces eso lo que hace es que la lengua maleco tenga un desplazamiento sobre otra, y eso es una lengua en desplazamiento. Luego está Estudios Sociales y Educación Cívica, que es la asignatura que nosotros hemos escogido, pues de Estudios Sociales facilita mucho lo que es conocer el presente y el pasado de nuestra historia, y además de eso ayuda a conocer su geografía, su cultura, su movimiento cívico y todo lo que tiene que ver con el ser de la persona social. Entonces, nos ayudó bastante a escoger Estudios Sociales porque se adapta a las necesidades que tenemos de conocer principalmente el pueblo antes de continuar con otro tipo de investigación. Una propuesta metodológica, es aquella que se dirige y la que nos ayuda a nosotros a alcanzar un objetivo. En este caso, la propuesta metodológica que nosotros presentamos se diseña para que nosotros podamos entender primero lo que está pasando con la lengua maleco, luego fomentarla con los niños y niñas de la escuela Palenque Margarita en el grado de 5º año, y que nos ayuda, esa propuesta metodológica nos ayuda a cumplir nuestros objetivos. Ahora tenemos lo que es el referente teórico. Nuestro proyecto, está con un paradigma naturalista interpretativo, tiene un enfoque conectativo y el tipo de estudio es descriptivo. Lo que es el paradigma, nuestro proyecto se apega a un paradigma naturalista interpretativo debido a que permite hacer un análisis profundo de la realidad con respecto a la problemática, ¿verdad? Y tratar esta. Luego lo que es el enfoque cualitativo, en el que se pretende hacer un manejo cualitativo de los datos sobre la información que revela la problemática presentada en el proyecto. Este enfoque permite hacer un análisis profundo de la realidad. Y lo que es el tipo de estudio descriptivo, se busca hacer la información descriptiva mediante diferentes recopilación de datos e información que nos ayude a saber por qué la población malecu ha tenido ese desplazamiento y esa pérdida en su lengua. Para la descripción de los participantes se tomó en cuenta diferentes poblaciones
Entre ellos están los docentes, se toma en cuenta lo que es el docente de lengua, el de cultura y el docente regular, que en este caso es el compañero Vila. También se tomó en cuenta adultos mayores de la comunidad, 2 miembros del CLEI y 5 padres y madres de familia. Entre estos padres tenemos a padres Malecu y padres no Malecu. Y los 16 estudiantes de quinto. En este caso se tomó sexto grado en cuenta porque por la modalidad de la escuela, que es un docente, el compañero trabaja con quinto y sexto año juntos. Entonces 3 de esos estudiantes son de sexto año. Luego el capítulo 4, que es el diseño y ejecución de la propuesta. Nosotros trabajamos con la unidad número 1 del Plan de Estudios Sociales del Ministerio de Educación Pública y se tomaron en cuenta, escogimos los contenidos conceptuales que nosotros vimos más apropiados, ¿verdad?, para la propuesta. En este caso sería el número 1, que somos parte del tiempo histórico, historia antigua de Costa Rica. El número 2 es etnias de la Costa Rica antigua y el número 3, la situación actual de los pueblos originarios de la Costa Rica del siglo XXI. Algunos aspectos pedagógicos que se tomaron en cuenta para el desarrollo de la propuesta metodológica es primeramente lo que es el fortalecimiento cultural y la promoción de la lengua, ¿verdad? Aparte de esto, siempre se trató de tomar en cuenta lo que es el involucramiento de los adultos mayores, los ambientes letrados, el vocabulario maleco, ¿verdad?, porque es una herramienta muy usual para los estudiantes que hayan vocabulario dentro del aula. Lo que son los contenidos contextualizados, siempre se trató de contextualizar los contenidos a lo que es la necesidad de los estudiantes, y la utilización de la tecnología, que como sabemos, sí, la tecnología es algo muy nuevo y es algo muy atractivo para los estudiantes, entonces siempre se trató de incorporar dentro de la propuesta. Luego tenemos algunos principios pedagógicos que se hizo mucha énfasis en esto a la hora de realizar nuestra propuesta metodológica, que es tener siempre una participación activa tanto de los estudiantes, nosotros como docentes y toda la comunidad, que se tomó mucho en cuenta a los profesores, a los estudiantes. Además, el trabajo en equipo también es fundamental, fue fundamental a la hora de realizar las actividades, en que se trató de trabajar en equipo con los estudiantes y, bueno, promover el aprendizaje social. Además, los ambientes dinamizadores y creativos también fue un principio fundamental para la propuesta, y retomar siempre los conocimientos previos. Siempre se trató de retomar lo que ya los estudiantes sabían, vocabulario que ellos ya tenían, con un nuevo vocabulario que se enseñó. Y lo que son los ambientes menos estructurados. Se trató un poco de salir un poco de lo que es este modelo tradicional de aprendizaje, ¿verdad?, tan estructurado. Trató de ser ambientes menos estructurados, trabajar al aire libre, distribución diferente de lo que es el aula. Y luego ya vimos lo que es la ejecución de la propuesta. Para la ejecución de la propuesta se inició primeramente lo que es entregándole a cada uno de los niños presentes un gafete. En estaba rotulado con Tonaoten, que significa mi nombre es o yo me llamo. Con la intención era que cada niño y nosotros también como docentes comprendiéramos que nuestro nombre, pues de cierta forma nos representa de forma social, cultural y también personal, ya que con ellos pues nos llaman, nos identificamos, y pues lleva todo aquello lo que es nuestro pasado y hacia dónde vamos. Seguidamente se da lo que es el acomodo del aula en media luna. En se busca pues que los niños tengan una mejor comunicación entre ellos y que se diera un ambiente menos estructurado, como lo mencionó la compañera Melanie anteriormente. Se rotula el aula con diferentes cartelitos. En ellos se encontraban normas de cortesía, estados de ánimo y también las formas para solicitar lo que era el permiso para salir a tomar agua y ir al baño. Fueron utilizados desde el primer día, fueron tomados de una manera súper excelente por la comunidad educativa. Después de ahí lo siguen utilizando todavía en la actualidad.
entonces los rótulos dieron su función, así como el resto también de lo que se aplicó con ellos. Después se da lo que es la colocación en el cuaderno de fichas con vocabulario maleco. En este se colocan las fichas que se utilizaron en el aula para rotular, para que ellos pudieran no solo practicar la lengua dentro del ámbito escolar, sino que también fuera de ella, en la comunidad y hasta sus hogares, y que ellos tuvieran una forma, un tipo de insumo para poderle enseñar a los niños, hasta a sus mamás, a sus papás, el nuevo vocabulario que han aprendido en la escuela y lo practicaran pues fuera de ella. Se hace la reproducción de una canción. En el objetivo era no solo romper el hielo, sino que también el que ellos identificaran partes de su cuerpo. Esta canción se llama Errete Maire Mapuruyo, que significa vamos a jugar con nuestro cuerpo. Con la intención de esa canción era que ellos comprendieran que las personas pues compartimos rasgos, compartimos pues partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Las tenemos similares, pero que cada uno está dividido de acuerdo a su cultura y a sus creencias, así como también que esto es importante para nosotros como personas, desarrollar un mejor sentido de pertenencia en los niños. Después de escuchar la canción y analizarla para aprender vocabulario nuevo, se hace lo que es la ilustración en el cuaderno. Cada uno de ellos ilustraba en su cuaderno aquellas partes del cuerpo que se recordaban cuando escucharon la canción, no solo vocabulario nuevo, sino pues también el que ellos ya conocían. En la representación de la identidad maleco se hace lo que es la escucha de una canción de cuna del compositor Franklin Mujica, Orachuma Oraluchuf. Lo que se hace es que ellos tengan una mayor concientización de lo que es el aprendizaje que nuestras personas adultos mayores nos dan en la comunidad, ¿verdad? Ya que es una canción muy común entre los niños, ya que los papitos, los abuelitos se la cantan para que ellos puedan conciliar el sueño. También, cuando se hizo la reproducción, la escucha de esta canción, nos llamó la atención que una de las niñas, de las presentes, nos deleitó con el canto de una canción. En esta nos cantó Fokaraki. En ella, el resto de los niños no conocían esta entonación, por lo que nos llamó la atención, y indagando un poco respecto a ella nos dimos cuenta que es un vocabulario de una canción muy propia de la comunidad. Por eso con esto, vemos la importancia de fomentar la lengua maleco, así como también de sus creencias, no solo en cuanto a actos, sino que también musicales. Después, el docente de grado, nuestro compañero Dylan, nos narra dos historias, en Muerda, que significa el ogro, y Micrancha, que es el duende. En ello igual nos basábamos en que ellos recordaran, así como también practicaran vocabulario nuevo, pero veíamos en él la importancia de que ellos tomaran la identidad maleco como tal, se relacionaran con ella, las practicaran. Había niños que tal vez no conocían del todo las narraciones, entonces le comentaban al compañero, él les explicaba con calma, practicaban vocabulario nuevo y pues generaban de cierta forma un sentido de pertenencia para la cultura. Bueno, una de las actividades fue que se les solicitó a los estudiantes lo que era una narración por parte, digamos, de tradiciones heredadas por su familia. Era una lista de aproximadamente 5 tradiciones, y específicamente la foto que está acá es de la misma estudiante que menciona la compañera, que desde el principio a ella se le muestra como ese interés por ese conocimiento, ya que desde el hogar ella cuenta que en la casa ya le enseñan el idioma, practica mucho la cultura, entonces nos hizo toda una narración de esas tradiciones, ¿verdad? Y ella nos comenta que todo eso se lo enseña a la chilla, que en ese caso es la abuela, ¿verdad?
y por eso ella practica mucho lo que es el idioma, ella tenía ya bastante conocimiento y vocabulario, ¿verdad? Y aparte en lo que es musical y toda la cultura, ella practica en general bastante por medio de su familia. Algunas otras de las actividades que se realizaron, bueno, estas son unas de lo que es, bueno, ahora sin paredes, se hicieron diferentes plenarias, se trabajó mucho a lo que era al aire libre, se hicieron plenarias afuera del aula. La fotito del centro es un árbol genealógico, se le solicitó a los estudiantes, se les dio la hojita para que pusieran el nombre de sus abuelos, de sus papás, de sus hermanos, ¿verdad? Obviamente en el idioma maleco. Y bueno, esas fueron algunas de las actividades y de las plenarias donde se hizo el compartir de saberes, ¿verdad? Después de diferentes actividades con los estudiantes. Además, bueno, esos son unos de los trabajos en grupo, ¿verdad? El trabajo colectivo, de los principios mencionados anteriormente, en donde los estudiantes se les solicita mucho lo que son exposiciones respecto a investigar sobre las etnias, ¿verdad? Y la búsqueda de lo que son los territorios indígenas. A los estudiantes se les mostró un video donde estaban todos los territorios indígenas de cada pueblo, y ellos tenían que buscarlos en un mapa de Costa Rica grande, ¿verdad? En grupo, cada uno tenía que ubicar esos territorios indígenas. No solo el Maleco, sino todos los territorios indígenas. Además, acá esta es una de las exposiciones utilizando lo que es la tecnología. Se utilizó una herramienta tecnológica aprovechando las salas que tenía con lo que contaba la escuela, en donde buscan características básicas de los pueblos, de los 8 pueblos indígenas. Se les asignó dos pueblos indígenas a cada grupo, ellos tenían que investigar, y bueno, no se ve ahí, pero está escrito en maleco. Está en español y está traducido en maleco. Siempre, bueno, vimos primordial, y no nosotros específicamente, sino mediante lo que fue el diagnóstico, una de lo que nos comentaban los entrevistados era de incluir a los adultos mayores, ya que ellos obviamente son los que tienen mayor conocimiento de la cultura, del idioma. Entonces nosotros llevamos a el adulto mayor, don Rigoberto Lacalle. Él nos acompañó en una de las clases, y él nos dio una charlita afuera con los estudiantes. Y bueno, en realidad esta actividad fue bastante enriquecedora, los estudiantes se vieron bastante entusiasmados, preguntaban bastante, ¿verdad?, sobre diferentes cosas, historias que contaba don Rigoberto. Y después, aparte, ¿verdad?, nosotros siempre hicimos énfasis en lo que es el fomento de la lengua, pero aparte también se practica mucho tradiciones y cultura, ¿verdad? Nosotros ese día se realizó una comida tradicional, y se hizo machaca también, que es una bebida tradicional maleco, y se hizo un compartir ya luego de la actividad con el adulto mayor. Cabe mencionar que en esta actividad, donde se integra, creo que por primera vez dentro de la institución, un adulto mayor que llega a contar sus historias, cabe destacar que en ese sentido también mi persona, a pesar de que tener 29 años de edad, por primera vez escucha ciertas historias que cuenta el adulto mayor, que fueron bastante interesantes, que los niños agarraron y se apropiaron de ellas, y el resultado de eso es el trabajo que viene después, que después de la charla de don Rigoberto Lacalle, ellos dibujan lo que es la primera mujer maleco, la primera mujer que existe en la cultura maleco, y también como el culto que se le brinda a nuestros dioses, que se le brinda a nuestros dioses con el cacao, que es el capulli. Entonces, parte del trabajo que se realizó con don Rigoberto, que en su mayoría fue hablado en maleco, los estudiantes sacan esa información. También tenemos que les dejamos a ellos un trabajo de clase, en donde se les pidió a ellos hacer un animal representativo de la comunidad. Como ustedes ven, el animal más representativo que tenemos es el jaguar, ¿verdad? Que en maleco es tapa.
¿verdad? Ellos buscaron la información del Tafa, cuáles eran las historias principales del Tafa y qué representaba el Tafa para nosotros. Además de eso tenemos la lapa roja, ¿verdad? Que es de mucha importancia para nosotros dentro de la cultura, pues sus plumas son utilizadas para personas que han fallecido, se les da las plumas para que acompañen en su viaje. Y tenemos un animal que nos llamó mucho la curiosidad, pues es el búho, que para la cultura malecu se le conoce como Maicahuaca, ¿verdad? Que es un animal que no es representativo de importancia religiosa, por decirlo de alguna manera, sino lo contrario, que significa como que es un animal maldito, por decirlo de alguna manera, dentro de la cultura malecu. Luego tenemos la elaboración de diccionario pictórico. En este sentido utilizamos mucho la herramienta de Dipalicori, que es de la UCR, ¿verdad? Donde ya tienen diccionarios, tienen vocabulario mucho de diferentes etnias que todavía practican su lengua, incluso la malecu, y ellos buscaron cierta similitud entre cómo se pronuncia en nuestra comunidad y cómo se pronuncia en otras. También querían saber cómo se pronuncian ciertos animales o frutas en otra comunidad, igual en la nuestra. Luego a ellos se les pidió que que hicieran una canción, un trabalenguas, una poesía, un canto sobre la importancia que tiene la lengua o recuperar la lengua. En ese sentido, los maestros tanto de Malecu, que es Gretel Elizondo, y Jairo Cruz, que es el maestro de cultura, nos acompañaron en la traducción de estos cánticos o historias o relatos que traían los estudiantes, pues porque no tenían conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, los maestros nos ayudaron en ese sentido. Uno de los últimos trabajos que hicimos fue trabajar y ver en la época de la conquista, ¿verdad? De la primera etapa de la conquista y la segunda etapa de la conquista, donde los estudiantes vieron qué es lo que pasó en esos periodos. Y que también algo que les fue muy llamativo, que es que la cultura malecu o la etnia malecu fue la única etnia a nivel nacional que no fue conquistada por españoles, que nuestra conquista se dio después con la guerra de los Huleros. Ya por último, la última actividad que tuvimos con los niños y las niñas fue un compartir, comiendo la comida tradicional de la redundancia, que es el mapuriseca, ¿verdad? Que está a base de de pescado, de hojas de estrella o guión, ¿verdad? Envuelta en una hoja de plátano, ¿verdad? Que se hace a brasa o fuego. Luego igual se compartió machaca y cabe destacar que en todas esas actividades, desde inicio a final, se les dio siempre el fomento de la lengua. Por ejemplo, incluso ustedes ven que hay una parte donde están en el río, ellos conocían cómo se llama el río, cómo se llaman las piedras, algunos tipos de pescado y todo ese montón de cosas que se podrían ver en el contexto del río. Y también podemos ver a la compañera niña aprendiendo o haciendo el mapuriseca por primera vez. Entonces, ahí ese día pudimos disfrutar con ellos, se les regaló también un pequeño presente a ellos por la participación, y estamos muy agradecidos con ellos por la participación que se tuvo durante todo el proyecto. Para las lecciones aprendidas, vimos lo que es el gran aporte que se da en el diagnóstico, ya que en este podemos observar aquellas necesidades que la comunidad necesita fortalecer para lo que es la revitalización de la lengua en el trabajo pedagógico, así como también la importancia de la responsabilidad, la organización y los deseos de poder continuar y finalizar el proyecto. Se da lo que es la unión, se ve la importancia de lo que es la unión de la comunidad educativa, así como también del resto de la comunidad, ante la comprensión de la necesidad, pues, de promover la lengua malecu, y la importancia de mostrar el respeto necesario para la promoción de diversas culturas de Costa Rica. Estas son nuestras conclusiones del trabajo. Creemos con todo lo analizado, con todo lo visto desde el inicio, la parte teórica, lo que vimos dentro del aula, creemos que es fundamental que las lenguas costarricenses indígenas se promuevan completamente dentro de la comunidad educativa, en la escuela, en el hogar, en todos los lugares donde los niños puedan ir, que se esté fomentando esa cultura. Principalmente que ese fomento vaya desde las primeras edades tempranas, donde el niño vaya escuchando su lengua y vaya contextualizando bien todo lo que se dice dentro del territorio.
Y como se lo mencionaba anteriormente, vea que con 29 años conociendo historia nueva por parte de un adulto mayor llama mucho la atención del trabajo que estamos haciendo dentro acá. Que también es importante involucrar a la comunidad educativa, como ya lo vimos anteriormente con el adulto mayor, no solo con ellos, sino con padres de familia que nos ayudaron a hacer las encuestas y las entrevistas, ¿verdad? Que ellos se involucraron bastante y estaban muy interesados en lo que pasaba con el proyecto que nosotros estamos realizando. Luego tenemos, ¿verdad? Que es algo muy importante que encontramos como conclusión, es que necesitamos que el lenguaje o la lengua malecó sea el eje transversal de las escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Que como ahorita el eje transversal es el español, el cual se habla en todas las clases, en todas las materias, ya sea ciencia, español, estudios sociales o matemáticas, que el eje transversal sea el maleco, o sea, que las clases se den o se puedan dar en maleco, ya sea ciencia, estudios sociales, español, o en este caso estudios sociales, que se pueda dar. Que ese sea nuestro eje transversal dentro de las escuelas indígenas del territorio maleco. Entonces, basado en todo esto, también creemos que no solo es necesario fomentar la lengua, sino que también es necesario que los estudiantes, mientras vayan recuperando o fomentando su lengua, también vayan conociendo tecnología. Que eso fue lo que también nosotros hicimos con la aplicación, que para hacer diagramas y con eso lo que hicimos es que los estudiantes tuvieran importancia más también en la parte tecnológica, como también conocer su lengua. Bueno, como recomendaciones, siempre como tratar de lo que es incluir el fomento, o sea, no, tal vez no se podrá hacer en todos los contenidos, pero muchos se pueden abarcar ahí, ¿verdad? No solo en estudios sociales, sino en cualquier materia básica. Además, haciendo énfasis otra vez en lo que es la inclusión de los adultos mayores, son pocos los adultos mayores que quedan en el territorio y ellos son los que tienen pues, el mayor conocimiento y son los que pueden pues, transmitir esa cultura y esa lengua. Y además, bueno, se recomienda, nosotros siempre tomamos como base fundamental revisar cada palabra para que esté correctamente escrita. Dentro del TTG se revisó cada una de las palabras, ¿verdad?, por medio de un diccionario, que cada palabra fuera correctamente escrita. Entonces, eso fue parte fundamental también, ¿verdad?, tener como esa base de que va está escrito, porque hay que tomar en cuenta que, como mencionan los compañeros, son 3 palenques, que en los 3 palenques siempre hay cambios, pequeños, pero hay cambios en lo que es la lengua, entonces siempre tomar en cuenta esas bases. Con el tema. Aparte que el comité evaluador masih juicio mana takanigawa pugo mana papakanina turani ni komium mana ni open metodología de fomento de la lengua maleco en estudios sociales y taka para la Apepáquina. Muchísimas gracias comité evaluador por estar aquí. Personas presentes, ustedes que son nuestros profesores en todo este largo de nuestra carrera, agradecerles porque se encuentran aquí y ese fue nuestro proyecto final de graduación, que es la propuesta metodológica para fomento de la lengua maleco en la clase de estudios sociales y cívica en el grado de 5º año en la Escuela Palenque Margarita. Y eso sería todo de nosotros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dinia, Dylan, Melanie, por esta presentación sumamente clara, la exposición de ustedes, lo cual denota lo que señalaba antes en mi primera intervención, de que ustedes son los dueños del tema, ¿verdad? Lo trabajaron, lo construyeron, lo vivieron. Vamos a entrar en el proceso de comentarios, preguntas, observaciones por parte del equipo que acompaña hoy este proceso. El orden va a ser el siguiente: primero doña Marielos como su tutora, luego don Roberto
como representante de la División de Educación Rural y estaría cerrando esta etapa, yo con algunos comentarios o preguntas. Doña María Luz. Muy buenos días todavía, ¿verdad? Bueno, a ustedes, primero que nada, decirles que me siento sumamente orgullosa. El trabajo de ustedes lo conozco de pies a cabeza en el sentido de todas las revisiones, ¿verdad? En este proceso. Pero miren cómo disfruté escucharlos. Aunque dominaban el tema a nivel de contenido, ver la apropiación de ustedes con la exposición, me hizo gracia ver cómo manejan la pronunciación de bien las compañeras que no son indígenas, que se llaman como el chilá, no, cuando es chuti, ajá, que chuti. Porque hasta yo traté de aprender cierto vocabulario para entender, porque si no en el trabajo tenía que estar yéndome otra vez a revisar el vocabulario. Sí, es un orgullo tremendo ver el proceso que ustedes realizaron, ver con el compromiso que asumieron desde el primer día que seleccionaron el tema. Estaban muy claros desde el principio, ¿verdad? Con el tema y todo el proceso que fueron desarrollando. A nivel de contenido, es uno de los trabajos que yo puedo ver que hay una coherencia completa desde el diagnóstico que ustedes hicieron, los principios y aspectos pedagógicos que ustedes plantearon y cómo se ve el trabajo en el hacer, ¿verdad? Que a veces hay gente que le puede costar eso, que planifica cosas y después en la realidad se pone a hacer otras, pero no, el trabajo de ustedes tiene una coherencia impresionante, que eso también en su proceso de formación les va a ayudar, y también con ese trabajo les va a ratificar a ustedes que ese dominio de planeamiento y su ejecución lo tienen completamente, porque ustedes no eran los de perderse en el camino, tenían muy claro que esto lo planificamos, ahora cómo lo vamos a hacer. Y algo muy lindo es que ustedes a ese trabajo no puede hacer clases de clases, hay clases magistrales, pero en todos ustedes como que buscaron lo más bonito con lo que ustedes pudieran desarrollar el contenido, desde las historias, las canciones, los cuentos, la leyenda, involucrar a los adultos mayores, todo el trabajo que hicieron con los niños. Se ve mucho amor y mucho compromiso, y que a pesar de que solo era un estudiante indígena y las otras eran Xuti, el compromiso fue total, ¿verdad? Para sacar este proyecto adelante. Otro de los elementos que yo creo que ustedes destacan del trabajo, que es fundamental y que yo espero que Dylan lo tenga muy claro en su proceso de docente, ya en su labor profesional, es que el estudio, como dijeron, es un eje, el fomento de la lengua debe ser un eje transversal. Entonces, que el GOD no sea de esos docentes que se puso la camiseta solo para hacer este trabajo final de graduación y promocionar la lengua. Que si estás en ciencias, en estudios sociales, en el recreo, en el comedor, estés fomentando tu lengua ancestral. Porque, vean, la lengua no muere si nosotros, quienes vivimos la cultura, y ustedes que viven en la comunidad, no va a morir si ustedes no la dejan morir. Y ustedes, las nuevas generaciones, son los responsables ahora de este deber, este compromiso con su cultura. Y me lo refiero a Dylan porque Dylan es el que vive en esta cultura, ¿verdad? Es una persona estudiante en Maleco, y el ser indígena, uno no se quita el chaleco cuando va a otro lugar, uno es lo que es, ¿verdad? Entonces, que Dylan, ojalá este compromiso lo asumas, ¿verdad? De que sea algo de tu hacer cotidiano como docente o como persona que vivís en la comunidad. Algo que quiero rescatar del trabajo de ustedes, que aunque no se lo propusieron, fue muy fuerte, creo que fue como de tú a tú con el momento de la lengua, es promover la identidad cultural. Ustedes trabajaron tanto la identidad cultural que yo recuerdo que en el diagnóstico había niñitos que no se habían identificado como persona indígena, pero en el proceso se sintieron orgullosos de tener sus raíces indígenas. Imagínense solo cambiar la mentalidad de ese niño,
Es uno de los logros más importantes, que se sienta valioso y que su cultura vale y que se sienta orgulloso de que es una persona maleco. Esos son los logros que no tienen cuantía, pero son los logros más significativos que una persona puede hacer en la transformación de la vida de otras personas. Y muchos chiquitos salieron de ahí y que no eran indígenas amando la cultura. Imagínense qué lindo que otra persona que no nació en una cultura pueda encontrar el valor de la otra cultura y amarla. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque está en esta comunidad y entonces está respetando el origen de esa comunidad. Yo creo que son muchos los logros que en este proceso. Hay muchos otros, ¿verdad? A ver cuál lo tenía en mente. Este trabajo ustedes lo empezaron y, como Dylan decía, él aprendió otras cosas que no sabía, que a pesar de que está aquí en la comunidad, lo aprendió de los adultos mayores. Vean la importancia de invitar a esta gente que tiene tanto conocimiento y tanta sabiduría ancestral y que son también los responsables de poder transmitir eso a las nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones tienen que darle oportunidad a estas personas. Y la escuela tiene ese compromiso y esa responsabilidad, que es un compromiso que no ha estado haciendo, porque aunque bien lo decía Dylan, que hay un convenio, el convenio 169, y que ustedes pueden asumir el proceso educativo en sus comunidades, hace falta muchas acciones que se tienen que desarrollar para promover la lengua y la cultura. Esto es un insumo de las cosas que pueden ir haciendo. Y algo muy importante que ustedes, en proceso de formación, para hacer una licenciatura, que hagan un trabajo, esto es un gran aporte de la comunidad. Y ahí voy para una de mis preguntas. Yo a Dylan le dije que iba a hacer varias preguntas, poquitas, a ver, Dylan, yo recuerdo que cuando esto empezó, usted me dijo que usted manejaba como el 80% de la lengua. Habiendo hecho este trabajo, y algo que ellos hicieron en este trabajo, que se lo reconozco, después de haberlo aplicado, haberlo presentado a la comisión, se dieron a la tarea de revisarlo ahora con el último documento, que es de más de 20 años de investigación, que es el de Carlos Sánchez y que le antecede todo el trabajo que hizo con usted acá en la región. Y trataron de afinar la escritura para que todo estuviera muy bien, ya como de lo último. Decías que tenías un 80%. Después de hacer ese trabajo, sentiste que dominabas un 80%, tuviste que aprender mucho más, tuviste que esforzarte y te queda tarea en adelante, eso por un lado. Y lo otro, a partir de ese trabajo, ¿cuál es el compromiso que asumís con tu escuela, con tu cultura? Eso es ahora para las chicas. A ver, ustedes se incomodaron en el sentido que no hicieron su trabajo en la comunidad donde ustedes viven, ustedes son de Zarapiquí. Vinieron a hacerlo acá. A ver, ¿qué los motivó para hacerlo con una propuesta, con una cultura tan ajena a lo que ustedes sabían? ¿Qué aprendieron de esto? ¿Qué les va a servir esto para la vida y en su proceso de formación? Y agradecerles y me encantó. Muchísimas gracias, profe. Sí. Creo que dándome cuenta con este proyecto que nosotros hacemos, que ciertamente yo tenía como propuesta para mí saber el 80%, o sea, conocía el 80%. Pero cuando investigando un poco, todavía ayer hablando con el maestro de cultura en la escuela, yo decía, es que mira, aquí hay un montón de cosas en este diccionario que yo no conozco. Hay un montón de cosas que yo no sé. Hay unos libros ahí que trajeron también que yo no lo conozco. Al final ustedes me vieron hablar un poco, o despedir un poco maleku, porque yo manejo la lengua. Sin embargo, hay conjugaciones que yo no sé cómo se hace, cómo se pronuncia. Hay una pequeña diferencia entre el territorio indígena, bueno, el Palenque Tongibe, con respecto a Margarita y a Tongibe, es un poco la pronunciación. Para dar un ejemplo, en Margarita y en el Sol es Mujlu, en Tongibe es Muju, ya es como un poco más fácil. Entonces, a la hora de nosotros agarrar la forma de pronunciación que se tiene desde que Constella llegó aquí a hacer el estudio, los estudios que hizo,
yo me doy cuenta que realmente podría llegar a un 60% del maleco. Entonces ya me quedó como la espinita de llegar y decir, no, tengo que aprender más el maleco, ahora teniendo la herramienta del diccionario, que hablando igual con otras personas hay que enriquecerlo un poco más, ¿verdad? Porque es como la primera edición, ¿verdad? Que si quisiéramos que tuvieran más cosas, ¿verdad? Pero ya viene ese proceso. Pero de mi parte, creo que debo aprender un poco más el maleco como tal, no solo por mí, sino como ya lo decíamos anteriormente, es importante que desde las primeras generaciones, desde la primera infancia, se vayan enseñando eso. Y creo que mi hijo es uno que debería de estar aprendiendo el idioma para que ellos sean los que vayan cada día más fomentando esta lengua y principalmente recuperándola. Escuchaba la semana pasada a una persona diciendo que en el momento que muere una lengua, no solo muere una lengua, sino muere una cultura, y sino que muere parte de una nación. Entonces eso me llamó muchísimo la atención, saber de que tengo que trabajar más en mí y en el hecho de recuperar la lengua. Ahora, mi compromiso está siempre en esto, que es fomentar la lengua. Creo que desde el inicio hablo como ese eje de llegar y agarrar el currículo nacional que nos da el Ministerio de Educación Pública y poder transmitirlo a... lastimosamente, maleco, hay muchas palabras que no existen en el español, entonces ahí tenemos que jugarlo como un malecuñol, por decirlo de alguna manera, en donde vamos a tener que no se puede o no se podría al 100%, pero por lo menos acercarlo a un 50, acercarlo a un 90 y ahí ir viendo cómo se avanza para poder acercarlo al 100%, ¿ya? Pero ese es mi compromiso, no solo en esta escuela, sino en las próximas, en las que, si Dios quiere, me va a permitir trabajar, ¿verdad? Pero ese sería mi compromiso con todo. Muchísimas gracias, profe. Bueno, de mi parte, la verdad se fue pues un reto, ¿verdad? Desde el primer día, y claramente Virginia y yo éramos totalmente no, porque pues siempre hemos tenido a Dylan, ¿verdad? Desde el día 1 que entramos a la U, y él siempre pues, nos ha contado, ya había venido en otras ocasiones y todo, ¿verdad? Entonces es como eso de tenerlo a él y que él nos diga, no sé, ¿por qué no lo hacemos? Pues claro, es algo nuevo y es algo que es diferente, es entusiasmo también. La verdad me entusiasmaba muchísimo, ¿verdad? El hecho de tener que venir hasta acá, ¿verdad? De estar en una escuela indígena que tampoco conocía, digamos, acá como la zona. Y como lo dice el compañero Dylan, los indígenas maleco, digamos, ellos pues intentan, pues, es la cultura de ellos, pero aparte de solo no es solo maleco, es parte de la cultura del país, digamos. Los indígenas malecos son parte de la historia, de las raíces de nuestro país, y no se tiene que dejar perder. Entonces, no es solo también por eso, sino nosotras como chutis, y también y nosotras nos comprometimos también, pues obviamente a colaborarle al compañero Dylan, ¿verdad? Que es indígena maleco, y pues en la preservación pues, de la lengua y de la cultura, ¿verdad? Bueno, en mi caso, Mira lo mencionó, desde el día 1 de la universidad, Dylan siempre nos veíamos teníamos como ese interés, le consultábamos a Dylan muy constante cosas referentes a la cultura. Entonces creo que eso fue como lo que cerró como la espinita que ya a los años de la carrera pues floreció, floreció con el proyecto, y esperamos que haya sido pues de una forma beneficiosa para la comunidad. Yo como persona chuti, yo me siento de verdad demasiado alegre, feliz por poder formar parte de un proyecto como este. Yo creo que los pueblos indígenas de Costa Rica no son algo lejano a nosotros como personas no indígenas, de cierta forma también nos representa, le da la identidad a un país y ante ello pues hay que cuidarlo. Entonces creo que sí. Cuando se estaba desarrollando el proyecto, no solo aprendimos nosotros como mediadores e investigadores, sino que también teníamos ese aprendizaje de los niños hacia nosotros, aprendíamos de ellos. Entonces, en ese caso, pues fue un bonito compartir y
saberes y de aprendizajes. Entonces, en cuanto a eso, sí, eso fue lo que nos motivó y esperamos que la presencia de Melanie y mía en la investigación y en el proyecto pues haya sido beneficiosa, ya que no solo nos beneficia a nosotros, ¿verdad? Como docentes que estamos en la etapa final de la culminación, ¿verdad? De la educación, sino que también, pues creo que en el ámbito escolar, cuando yo esté mediando una clase con niños, sea fuera de una comunidad indígena, espero poder compartirles esos conocimientos que adquirí durante el proyecto, así como también nuevos, porque creo que esto no se queda aquí, ya a uno le queda como esa espinita de querer seguir colaborando, de seguir aprendiendo. Entonces, sí, de incluir de cierta forma en las actividades mediadas con los niños lo que es la importancia, la necesidad de los pueblos indígenas en Costa Rica. Muchas gracias por esa respuesta, me gustaron mucho y me gusta que, por ejemplo, Dylan se haya diagnosticado así como muy éticamente, muy objetivamente, y que eso lo lleve a ese compromiso de crecer, ¿verdad?, en conocimiento sobre su lengua y en la promoción. Con respecto a la respuesta de las chicas, vean que, o sea, me ha gustado mucho la respuesta porque la cultura del país los corresponde a todos. No es solo que, digamos, la cultura maleco tiene que ver cómo hace para preservar su lengua. Creo que un pueblo que sepa valorar su cultura y que sabe que se construye desde la diversidad, todos los docentes tenemos responsabilidad de ello. Entonces, así como ustedes hicieron un aporte, el aporte nos toca a todos, desde las universidades promover ese tipo de proyectos para que se den en las comunidades, para fortalecer personas que somos chuti completamente, o bien como dice también la compañera, a la comunidad donde ustedes lleguen hay que hablar de las culturas indígenas. Muchos niños viven en una burbuja creyendo que es solo lo de su comunidad. No, Costa Rica tiene una riqueza cultural que debemos valorar y también llevar a las aulas, ¿verdad? Y no solo desde esa manera folclórica que el traje, que la vasija, por decir algo. No, hay cosas mucho más valiosas y mucho más profundas que tenemos que conocer de los pueblos indígenas y valorarlos y respetarlos sobre todo y promocionarlos. No importa en cuál ámbito estemos, siempre tenemos esa misión como educadores, estemos donde estemos. Así que muchas gracias, chicos, los felicito. Bueno, buenos días. Primero, extender la felicitación, ¿verdad?, que hayan llegado a esta etapa, que es una de las más ricas cuando se hace la investigación, y más al cerrar un ciclo de formación, y ese ciclo de formación se concluye con una licenciatura. En mi caso, yo quisiera que los tres vayan respondiendo a las preguntas, a los comentarios que voy haciendo. ¿Okay? Lo primero, este trabajo yo lo leí 2 veces. En la primera les hice los comentarios que también les hice en la segunda. Entonces, es un proyecto que para mí es muy importante dentro del territorio, pero no solo dentro del territorio, sino también dentro del currículo a nivel nacional, y estoy hablando a nivel global, no estoy refiriéndome a ninguna asignatura. Pero ahí me lleva a la primera pregunta: ¿por qué los estudios sociales? ¿Por qué escogieron los estudios sociales y qué los llevó, ¿no?, a escoger esa asignatura para poder desarrollar el proyecto? ¿Y por qué partieron desde ahí? ¿Por qué no español? ¿Por qué no matemática? Tiene que haber un fundamento teórico claro para ver por qué ustedes parten desde ahí. Y también durante la exposición van diciendo cosas que uno no puede tal vez leer o no se ven estrictamente en el trabajo.
Cuando hablan de la imposición del castellano, esto se habla de una forma más coercitiva. Pero, ¿cómo colaboró entonces ese proyecto de ustedes? Pero claramente a eliminar o a reducir esa imposición del castellano dentro de la cultura maleco, desde una forma constructiva, ¿ok? Que eso es lo más importante. También hablan de el uso de la tecnología, ese uso de la tecnología, ¿cómo lo desarrollaron ustedes? Nosotros solo leemos un resultado de un proyecto. Bueno, yo leí el anteproyecto y posteriormente los resultados del proyecto. Pero ¿qué vieron ustedes dentro de ese proceso de uso tecnológico que sea necesario hablar o reforzar dentro de esta propuesta? Y si realmente entonces esto lleva a decir que este proyecto lleva a fortalecer la cultura maleco no solo dentro del territorio, sino a nivel nacional. Y aquí va otra pregunta también. Entonces, ¿qué sigue después de esta propuesta? ¿Qué sigue después de esta propuesta académica? ¿Y cómo podrían colaborar los estudios sociales a este proceso que ustedes están desarrollando o desarrollaron acá en el territorio? Hay algo importantísimo que dijo la profesora Marielos, que tiene que ver con el uso de símbolos culturales que se usan mucho dentro de la enseñanza de los estudios sociales y que ustedes deben ser críticos y críticas desde eso, y es cómo se lleva a la folclorización de una cultura, pero no al fortalecimiento de una cultura. Entonces, ¿cómo podrían ustedes desde esta propuesta de investigación ayudar a reducir esa folclorización que tanto se desarrolla en la educación primaria como en la educación secundaria? Por ejemplo, lo vemos en el Día del Aborigen, donde hay una folclorización chocante para mí. Lo vemos igual con el Día del Afro-Costarricense, pero no necesariamente se está haciendo un proceso de construcción sociocrítico de lo que estos pueblos y a nivel nacional, y no por todos los pueblos, no estoy hablando solo de la cultura maleco, cómo podríamos hacerlo para eliminarlo. Y la compañera Vinia dijo algo al final, llegamos al final de nuestra formación. No, llegan al inicio, porque van a ser maestros y maestras que van a estar en constante formación en todos los temas de aquí hasta que ustedes se jubilen y posterior también. Entonces, en los procesos de investigación, en este caso, en más formación académica para un maestro o una maestra, no llegamos a un final, sino de ahí partimos para empezar a construir hipótesis de lo que realmente es la educación y cómo un maestro y una maestra puede colaborar a todo este proceso. Gracias. Bueno, me recuerda lo que es lo de estudios sociales. ¿Por qué estudios sociales? Bueno, cuando hicimos la investigación y buscamos lo que eran los referentes para los estudios sociales abarcan todo aquello lo que es la representación de un pueblo, ya sea cultural, comunitaria y social. Entonces, por ello, pues abarca lo que es a lo que queríamos llegar, que era el fomento de la lengua, y no solo de la lengua, sino que también de cierta forma de la cultura. Entonces, en cuanto a eso, vimos que habían antecedentes que nos llevaban a eso, a que los estudios sociales se da como abarca la contextualización de los pueblos y las historias de estos. ¿Por qué la asignatura? ¿Por qué partieron desde los estudios sociales, por ejemplo? Quisiera que ahonden un poco más en esa, porque todavía falta arrancar un poco. Sí, ¿por qué los estudios sociales?
Cuando nosotros hicimos nuestra pequeña investigación para escoger nuestro tema, nosotros teníamos ya establecidos antes de iniciar el trabajo final de graduación, que queríamos hacerlo dentro del territorio indígena. Pero llegamos a un pequeño punto que llegamos y dijimos, bueno, lo mencionando hace poquito que yo decía, es que no todo lo que está en todo el español está en maleco, ni todo lo que hay en maleco está en español. Entonces, ya lo decía la compañera Dinia, primero vimos que estudios sociales se adapta mucho, que conoce, y lo mencionaba anteriormente, que era lo del pasado y el presente, ¿verdad?, de las comunidades. Para nosotros era principalmente importante conocer nuestro pasado y ver hasta qué punto los niños y niñas tenían el fomento de la lengua dentro de sus casas, que tenían ese enriquecimiento por parte de sus padres, madres, abuelos, ¿verdad? Conocer esa parte. Yo no les comentaba a las compañeras que no podíamos incluso escoger matemáticas, por ejemplo, porque nuestra numeración llega hasta 5, ¿verdad? Llega hasta 5 nuestra numeración, y para después de 5 podemos utilizar marama. Entonces nos íbamos a enfocar muchísimo más en investigar más cómo se podía pronunciar esos otros números, ¿verdad? Antes de eso. Entonces yo les comentaba a las compañeras que era importante primero conocer lo que sabían los niños o lo que se sabe dentro de la comunidad antes de poder investigar algo más a profundidad. Por esa razón los estudios sociales se adaptan muy bien al proyecto que tenemos, lo que presentamos el día de hoy, porque nos permite conocer muy de cerca lo que conocen los niños, el aprendizaje previo de los niños y niñas, ¿verdad? Y cómo la comunidad se puede adaptar a eso. Queda claro que este es uno de los primeros proyectos que se hace para fomento de la lengua dentro de las instituciones, porque a pesar de que existe el reglamento, el decreto ejecutivo del Ministerio de Educación Pública, que es el 37.801, a pesar de que existe ese reglamento del 2013, al día de hoy no se aplica al 100%. Entonces, este proyecto llega a decirnos, bueno, si ya se pueden estudiar, podemos investigar si podemos hacerlo en español, si podemos hacerlo en ciencias o si podemos hacerlo en matemáticas. Pero principalmente esto nos ayuda a un acercamiento de darnos cuenta que, por ejemplo, en la escuela Palenque Margarita, los niños no están teniendo un acercamiento de la cultura dentro de esos hogares, que lo que están adquiriendo está haciendo dentro de la escuela. Y pasando un poquito más a la siguiente pregunta, que cómo se hacía o a qué llegó a contribuir, creo que era así, eso llega a contribuir. ¿Por qué? ¿Cómo llegó el maleco en este caso a desplazar un poquitito al español? Es que llegó y, por ejemplo, cuando los niños anteriormente pedían permiso para ir al baño, era, maestro, ¿puedo ir al baño? Quiero ir a tomar agua, ¿puedo salir? Y ahora, actualmente se usa las rotulaciones que nosotros pusimos, que es Nakita y Nateo Jaja, Nakita Tirachi, ajá. Entonces, en ese caso, no únicamente en el grado de quinto y sexto año se utilizó, sino a nivel de escuela. Los niños que entraban dentro del aula o que compartían un momento dentro del aula con nosotros, veían el rótulo y antes de salir pedían la autorización para poder salir en el idioma. Hay que recalcar que también en el documento se describe que la respuesta a este permiso para salir es MITU, que es sí, puede ser o puede salir. Entonces, el estudio sociales nos ayuda principalmente en este sentido a conocer nuestra identidad indígena, ¿verdad? En el caso mío, ¿verdad? A ellos hacer un acercamiento más profundo de la cultura, y ayudó también en ese pequeño desplazamiento que tuvimos, con ese pequeño ejemplo que le di, y podríamos mencionar algunos otros, ¿verdad? Como por ejemplo que ellos se interesaron más por la clase de cultura maleco, porque querían saber cómo se decía tal cosa, querían aprender cómo se decía tal cosa. Entonces ese interés fue mayor. Es un proyecto que duró muy poco tiempo, aplicando la ejecución duró muy poco tiempo, pero los resultados en ese sentido fueron bastante buenos. Para comentar un poco esa misma pregunta, bueno, como dicen los compañeros, no vimos como un poco más apto para poder abarcar un poco más y profundizar un poco más. Entonces, estudios sociales es como la asignatura, aunque no es que no se pueda a nosotras, sin embargo es la que nos permitió a nosotros, ¿verdad?, nuestra perspectiva, ¿verdad?, poder abarcar un poco más lo que nosotros queríamos. Con respecto, bueno, a lo de no es cambiar el maleco por el español, que es
Porque digamos, el maleco es tal vez, no es igual, pero es como aprender un segundo idioma, por ejemplo el inglés. Entonces, aparte de lo que es el fortalecimiento de su cultura, ¿verdad? De los indígenas malecos, de fortalecer su cultura, preservar la cultura, aparte es el desarrollo cognitivo que van a tener los estudiantes que hablan pues obviamente español, porque ya ese es el idioma que ellos tienen, y aprender pues el nuevo idioma, que es pues el maleco, ¿verdad? Entonces esto también favorece también a lo que es el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ¿verdad? Porque están implementando un segundo idioma en su vida cotidiana. Con respecto a lo que es la utilización de la tecnología, bueno, no es un secreto que ahora la tecnología ha tenido mucha incidencia, no solo a nivel de los adultos, ¿verdad? Sino que también más a nivel de los niños. Entonces, pues esto despierta cierto interés de ellos por conocer, utilizar herramientas. Entonces, es una parte importante de la metodología para llamar esa atención. Lo que se hace es como democratizar la utilización de la tecnología, ya que, bueno, se veían ampliamente interesados, no solo aprendían a utilizar esta, ¿verdad?, diferentes programas, sino que también aprendían el idioma, ya que en ella, pues, una de las actividades que realizamos no solo se practicaba lo que era el idioma maleco, sino que se utilizaba también ciertas pronunciaciones de otras comunidades indígenas. Y sí, yo, bueno, creo que sí, el proyecto sí se puede desarrollar en otras asignaturas. Como dice Dylan, tal vez en matemáticas es como un poquito más, no complicado, sino como que habría que hacer como una investigación más profunda, un trabajo más amplio, por así decirlo, para poder lo que es dar la traducción o la manera correcta en la que se pueden pronunciar ciertas numeraciones. En ciencias, pues sí, hay palabras como cuando hicimos lo que era la aplicación de la canción, para reconocer las partes del cuerpo, eso se adecua de acuerdo también a lo que es la asignatura de ciencias. Y español, pues en esto pues yo creo que se puede trabajar aún más. ¿Por qué? Dame solo, porque es la alarma, vamos a intentar apagarla. Ok, está dañado el sistema, entonces. Permiso. Ahí el sistema está dañado. El español es una asignatura que se adecua bastante a lo que es el fomento y la práctica de la lengua. No hablemos solo de la maleco, como lo dice el profe, ¿verdad?, sino que también del resto de las comunidades indígenas del país, ya que pues en esta podemos estudiar más a fondo lo que es la gramática de las lenguas indígenas, la forma de pronunciación, porque sí tiene como va más como hacia lo que es la garganta, ¿verdad?, se utiliza más como la garganta para realizar como la pronunciación. Entonces el español pues sí serviría, y el estudios sociales, pues como dice Dylan, por el contexto y por los antecedentes que vimos hablando. Ahora también repitiendo un poco la pregunta de las tecnologías, hay algo que me llamó mucho la atención de los niños y niñas, y es que, por ejemplo, la aplicación que nosotros utilizamos para hacer mapas conceptuales se llama Godcorca, perdón, no sé pronunciarlo, perdón. Esa aplicación está totalmente en inglés. Fue bastante interesante ver que, a pesar de que estaba en inglés, los niños no le pusieron mayor importancia se dedicaron a realizar los mapas conceptuales, agarrar la traducción correcta, ¿verdad?, y buscar la traducción correcta de todo lo que se necesitaba para realizar el mapa conceptual. Entonces, el uso de la tecnología dentro de la escuela, o en este caso el proyecto que nosotros llamamos, va enriquecido a veces a
ir pensando que muchos de estos estudiantes en algún momento van a llegar de salir de la institución y van a necesitar en su colegio o en la universidad hacer ese tipo de trabajo. Entonces, siempre intentamos adaptar nuestras clases durante todo el proceso de la propuesta, adaptarlo a ese sentido, ¿verdad? Que esa tecnología fuera necesaria, ¿verdad? Sin que ésta se sobreponga a lo que nosotros queríamos, que era fomentar la lengua malecú dentro de las clases. Ya por último, creo que la última pregunta era cómo podemos utilizar la cultura y cómo se ha ido desplazando. Creo, me la repite, por favor. Lo último que pregunté, o lo vamos a dejar hasta ahí, es que sigue después de este proyecto. Usted lo menciona, es un proyecto corto, no se puede tener un periodo de prueba más amplio para ver resultados, pero después de este proyecto, ¿qué sigue? Y cómo podría colaborar, que es una parte específica que me interesa, los estudios sociales a este proceso. La idea con este, como lo mencionaba anteriormente, es uno de los primeros proyectos que se hacen dentro de una escuela indígena para demostrar que podemos dar las clases en nuestro idioma, para que podamos fomentar el idioma malecú dentro de las clases. Entonces, el estudio sociales nos ayuda a eso, ¿verdad? No solo en ese contenido que nosotros logramos evaluar o ver aquí con los niños, sino que con todos los demás también. Bien. Hay algo muy, muy importante que aquí hay que mencionar, y es que para nosotros llegar a ejecutar este proyecto, yo tengo que hablar el idioma. O sea, y eso es un punto muy, muy importante, que se necesita un docente o una docente que maneje el lenguaje malecú. ¿Ya? Porque con solo el diccionario, es como agarrar un diccionario en inglés y querer dar una clase en inglés. No se puede, ¿verdad? Entonces, primero es presentar este trabajo, ¿verdad? Darlo a conocer más a la comunidad de que se hizo, que se le puede utilizar, no solo en ese, ya hay un planeamiento hecho, ya se le puede presentar también al CLEI o al Ministerio de Educación Pública, en donde se dé a ellos a conocer el planeamiento, que ya existe un planeamiento contextualizado a nuestro idioma y que se le puede utilizar. ¿Cuál era otra pregunta? Perdón, muchísimas gracias. Vinia, Melanie y Dino, de verdad nuevamente muchas gracias por la claridad del trabajo y bueno, por atender las consultas, comentarios que han brindado mis compañeros anteriormente. A mí francamente el trabajo me gustó mucho y me gusta mucho sentir cómo se puede convivir desde las culturas para generar procesos de aprendizaje, ¿verdad? Realmente creo que es muy enriquecedor cuando veo un trabajo que lo fundamentan muy claro, cuando establecen los aspectos pedagógicos que tiene su propuesta. Creo que ustedes disparan bastante, o sea, y disparan y luego van clarificando poco a poco, porque el trabajo de ustedes plantea precisamente elementos de fortalecimiento cultural necesarios por ser una lengua en desplazamiento, ¿verdad? El tema de contenidos contextualizados, pues sí, hablamos de un plan, de un programa de estudios que es el mismo para todo el país, pero que es tarea del maestro, de la maestra, aterrizarlo también al contexto, ¿verdad? Y es una forma de lograrlo, lo están alcanzando, lo logran proponer de una forma que también va de la mano con ambientes, con la promoción del uso de la lengua. O sea, no es solamente aterrizar al contexto de los estudios sociales y como la lengua está en desplazamiento, entonces no la usemos y vamos en el español, y uno podría decir, bueno, sí, integrar un bonito estudios sociales, pero además hacen una integración que incluye esa utilización de la lengua en el proceso.
el tema de la tecnología, creo que ustedes también lo plantean de una forma muy pertinente y creo que es enseñante en el sentido de que no podemos pelearnos con la tecnología, sino hacerla parte de los procesos. Sobre todo cuando los niños, las niñas de ahora, al tener más acceso, tienen mejor manejo que uno mismo, ¿verdad? No quiere decir que tengamos que transformarlo todo a ambientes tecnológicos, pero ustedes utilizan un término que me encanta y que ojalá algún día sea una realidad en este país, y es la democratización de la tecnología, del Internet, ¿verdad? Porque cuando se nos dio el tema de pandemia, detectamos que había una brecha que se podía hacer aún más grande entre algunas escuelas versus otras, entre algunas comunidades versus otras. Y realmente es necesario que como país demos ese paso, ¿verdad? Es necesario porque, a ver, no riñe con los procesos educativos. De verdad, a veces pareciera ser que se ve como algo que hay que adversar, y realmente más bien podemos ponerla de nuestro lado y hacer que también sea parte de la mediación, no el único recurso. El error está cuando queremos constituirla en el único recurso y se nos olvida que está el ambiente, la parte externa, está el tú a tú, etcétera, ¿verdad? Que sea un recurso, que sea un apoyo, que aporte. Y evidentemente reconocer que ustedes plantean un punto para mí esencial también, que es muy fuerte desde lo indígena, que es el involucramiento de los adultos mayores. Eso me encantó porque, y vos lo dijiste, creo que es la primera vez que tenemos a un adulto mayor en la escuela. Me encantó y me duele, digo, porque ¿por qué la escuela debe reñir con la comunidad? A ver, la escuela no puede constituirse una isla. La escuela debe ser abierta, un espacio para todos y todas en la comunidad. Y ustedes lo plantean, de hecho lo plantean luego en las conclusiones, ¿verdad? La participación de la comunidad quiso participar, o sea, eso es muy rico en un proceso porque no se queda, a ver, solamente en el planeamiento didáctico, en la creación de una propuesta que sea muy atractivo o que genere aprendizajes para el niño, sino que también genera participación de otros actores, y entre estos señalan la participación de los adultos mayores. Entonces, por ahí es un trabajo que, como lo plantean, me encanta. Pero además agrego otros dos elementos que también para mí son importantes en procesos educativos. Ustedes trabajaron en estudios sociales, pero promovieron construcción literaria. Entonces, si hay alguna forma de hacer, o hay formas de hacer correlación entre las diversas materias. Y ahí estuve leyendo algunas de las imágenes que traían algunos textos y yo decía, wow, además de que a uno le da por ver la letra, por ver cómo escribir, etcétera, también el mensaje que hay detrás de esas construcciones. O sea, hay construcciones muy bien elaboradas por niños de quinto grado que plantean, que tienen una claridad también de lo cultural. ¿Por qué? Porque se ha venido fortaleciendo, eso espera uno en los últimos años. Y el otro, que también me encantó, fue verlos metidos en el río. Es porque, no por el río en sí, sino porque pareciera ser, puedo estar equivocado, que hay un divorcio del aprendizaje fuera de las aulas, del aula escolar, ¿verdad? Y ustedes aquí tienen un contexto maravilloso, pero es que además los niños fuera del aula escolar van al río con los amigos, o van con el papá, o sea, lo tienen a la par, y no puede estar ajeno a lo que pasa en la escuela. Entonces, hay una situación y los estudios sociales, me podrán corregir luego los expertos de la materia, también debe ser una materia que debe ser vivenciada.
¿verdad? O sea, si hablamos de cultura, si hablamos de comunidad y hacerlo el dibujito en la pizarra, sí, estará bien, pero ¿por qué no hacer el recorrido por la comunidad? Digo yo, claro, hay toda otra serie de situaciones que no están permitiendo que se haga en las escuelas costarricenses, que lamento mucho, porque realmente pierde esa riqueza, lo que implica salir de las aulas. Entonces, en síntesis, realmente creo que ustedes plantean muy bien el trabajo y al revisar la propuesta metodológica, no solo la fundamentan bien, sino que ejecutan una serie de actividades que van permitiéndoles el logro, ¿verdad?, de esos objetivos que se plantean. De verdad, felicidades. Yo quiero, tal vez me salga un poco ya de la pregunta más del trabajo como tal, pero vieron que a mí me gustaría saber en este proceso, chutis, ¿es verdad? ¿Cómo se dice? Chutis. ¿Qué aprendieron ustedes de ese proceso de Dylan, maestro indígena Malek? Dylan, ¿qué aprendió usted de sus dos compañeras chutis, no indígenas, pero creo que sumaron también en mucho a que ese trabajo fuera exitoso? ¿Qué aprendieron entre ustedes? ¿Por qué lo pregunto? Porque aquí tuvimos que hacer convivencia, ¿verdad?, de dos culturas, si se puede llamar así, o de dos mundos distintos, o de tres. ¿Cómo lograron esa convivencia, esa sinergia para llegar a presentar este trabajo? Bueno, en cuanto a eso, fue un trabajo, como dice Angélica, en conjunto, por ser, bueno, Mary y yo, y Dylan, ¿verdad?, de diferentes contextos. Yo de Dylan aprendí mucho porque no solo fue como un trabajo de compañero, de amigo, sino que también lo vi como parte de una cultura, de una parte importante del país que enriquece, en el caso mío, a mí como persona, no solo para un aprendizaje personal, sino también social. Entonces, de Dylan, bueno, no, es que no tengo las palabras, digamos, exactas para decir en sí qué fue lo que aprendí, pero creo que me voy con aprendizajes muy, muy amplios y enriquecedores para mí. Vamos a ver. Bueno, este proceso ese proceso, ¿verdad? Todos estos 2 años, ¿verdad? Tanto de Viña como de Dylan, ¿verdad? Obviamente, y estar siempre con ellos, ¿verdad? Y esa diferencia de culturas, o sea, realmente yo la primera vez que vine aquí fue por Dylan, ¿verdad? Claramente. Y yo no conocía realmente nada de lo que era la cultura maleco, ¿verdad? Y menos de su lenguaje, ¿verdad? Tal vez no aprendí muchísimo vocabulario como para yo decir que voy a hablar como un maleco, o sea, pero uno aprende muchísimo y es muy bonito, ¿verdad? Entonces, sí, realmente, tanto no solo también, ¿verdad?, en cultura, sino como de crecimiento personal, y no solo de Dylan, sino también como por parte de los chiquillos y del personal de la escuela, ¿verdad?, que siempre nos colaboró muchísimo. ¿Cómo se llama? La cocinera Mary, ¿verdad?, que ella siempre estuvo ahí muy anuente a nosotros, y los maestros de lengua, ¿verdad?, de cultura. Entonces, y es que no se explica, ¿verdad? Son cosas que solo uno sabrá, uno se lleva, ¿verdad? Pero sí, realmente, digamos, ha sido una experiencia muy bonita y han sido muchísimas cosas por parte no solo de Dylan, sino como de decir a todas las personas que estuvieron inmersas en este proceso. Yo creo que de mis compañeras a lo largo de la carrera, desde que
estoy con ellas y tengo 2 años más antes que ellas de estar en la U, en la Nacional, que me permitió entrar, gracias a Plan Quinquenal. Pero desde que estoy con ellas, prácticamente, bueno, con Melanie desde inicio de año, después que ella fue adoptada, ¿verdad?, durante el proceso, pero he aprendido bastante. En el proyecto, voy a devolver un segundo nada más para que veamos una imagen. Esta imagen que está acá, si ustedes la logran apreciar bien, esa es Viña haciendo un mapuriseca. Que mientras yo le hacía, yo no se lo comentaba a ellas, pero mientras ellas hacían eso, yo me pregunté cuántas veces he hecho yo un mapuriseca, o sé yo hacer un mapuriseca. Y a este punto Viña ha hecho más mapuriseca que yo. Entonces ahí yo me llevo ese aprendizaje, yo llego y digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Hasta qué punto yo puedo decir que realmente estoy practicando mi cultura? ¿Hasta qué punto estoy diciendo que estoy realmente apropiándome de mi lengua? ¿Hasta qué punto? Entonces, ese aprendizaje me lo dejan ellas, de saber de que ellas, a pesar de que no son indígenas malecos desde el inicio, se han venido interesando muchísimo en lo que es mi cultura, en lo que es el ser yo de ser indígena. Si voy un poquito más atrás, a ver, vamos a encontrar a Melanie. A ver, no era ahí. Ahí. Sí, era ahí, pero no está la foto donde estamos compartiendo el pescado, donde ellos están comiendo el pescado e incluso tomándose la machaca. Allá está. Ah, bueno, aquí la que tiene el vasito con el pescado y eso. La verdad que también me llamó mucho la atención de que ellas, a pesar de que era la primera vez que consumían la comida tradicional propia de nosotros, que les gustó bastante y que incluso Melanie, no sé cuánto tiempo lleva diciendo, yo quiero mapuriseca, ¿verdad? Pero me llevó esa enseñanza a ellos, que a pesar de que fuera de mi territorio, que eso lo aprendí hace mucho tiempo, hay un mundo muy grande. Y el mundo que me espera aquí adentro es mucho más grande que el afuera culturalmente hablando. Porque, como se dije anteriormente, con la clase de Don Rigoberto, que lo tenemos por ahí, yo me di cuenta de muchísimas cosas que yo incluso me acerqué al maestro de cultura y le digo, ¿qué significa eso? Y que él me tuviera que explicar a mí para saber qué es lo que significa, la palabra que significaba. Yo aprendí muchísimo de eso, de ellas, llevarme el hecho de tener que aprender más de mi cultura para poder enseñarles a ellos más de lo que es mi cultura. Ya como para cerrar, creo que nos estamos riendo de que porque Capi Capi actualmente para las personas es pura vida. Sin embargo, con el diccionario nos dimos cuenta que Capi es como fuerte o valiente. Entonces tuvimos que hacer esa pequeña modificación incluso en nuestros saberes para saber de que Capi sí, estoy saludando, pero no es el pura vida como todo el mundo dice, sino que estoy diciendo, bueno, soy fuerte y estoy valiente. Entonces creo que eso aprendimos ahora que nosotros somos Capi. Bien, nuevamente muchas gracias por la presentación. No sé si alguno de ustedes que nos acompañan quisiera hacer un breve comentario a los estudiantes que han hecho su presentación, felicitarlos y si no, pues para pasar a lo siguiente. No, vi que quería levantar la mano. Adelante, por favor. Observando a estos 3 estudiantes amigos, ¿verdad? Hay preguntas que ustedes le hicieron y yo no le estaba contestando. Como maleque que soy maleque, mi esposo es Brili. Y viéndolo bien, felicito a las chiquillas porque en realidad ellos vinieron experimentar una nueva cultura aquí en nuestro territorio y de ver que tomaron machaca, comieron majuicé, que mucho les gusta. Espero que algún día cuando lo hagan probar ustedes les gusten. Es muy rico y viéndolo bien, ahí está mi hijo Dylan. En realidad no sabe los 100% en maleque,
¿Por qué es el motivo? ¿Por qué motivo? Porque yo soy Maleta y mi esposo es Vivi. Ambos dos hablamos español en la casa. Y son ciertas cosillas, ¿verdad? Por mí, que él aprendió a hablar en Maleta. Por eso no, por eso es 100% no. Pero si mi esposo fuese Maleta y yo Maleta, quizás fuese los 100%, ¿verdad? Entonces, Fabián habla mucho, bastante. Entonces, yo felicito a los tres. Yo en mí le doy un 100 a los tres. Primero que todo, buenas tardes a ustedes. Yo soy el papá de Lila. ¿Verdad? Ahora yo tuve que cambiar mi cultura, mis tradiciones, ¿verdad? Y aprender acá, porque aquí en mi juventud, ahora que tengo ya 54 años, he aprendido muchas cosas bonitas, preciosas. Y ver a esa niña que estuviera por acá, ¿verdad? De una u otra manera, nos gozamos verlo. Felicitarlos a los tres y a ustedes como profesores, ¿verdad? También a los compañeros. No nos queda, ¿verdad?, tratar de Dylan que yo meto esta parte nada más de momento. A pesar que Dylan tuvo una fuerte depresión, todo eso, aquí lo veo ahora parado, tratando de conseguir ese título. Eso es de valiente, hijo. Te lo agradezco. ¿Cómo vas? Ustedes saben que él y los demás hijas y hijos saben que como papá nunca lo vamos a dejar botado. Sin importar, siempre estamos a su lado, hijo. Y ahí estaremos para apoyarle. Muchas gracias. Bien, perfecto. También contarles que en nuestra publicación vía Facebook, algunas compañeras y compañeros les han dejado mensajes del grupo felicitándoles. También tenemos un saludo de doña Silvia Micheli desde Argentina, que les escribe que es muy interesante lo presentado, que es para ella importante también conocer las realidades, otras realidades, muchos éxitos. Y así, por ejemplo, también don Alex Zúñiga, que es egresado rural de Buenos Aires, indígena, les pone que es un tema muy importante para nuestras comunidades indígenas, gracias a la UNA por incentivar esos proyectos de investigación que son uno de los espacios pues, más vivenciales que se permiten en esos procesos. Bien, de mi parte estaríamos cerrando esta primera etapa, ¿verdad? Que nos ha alargado un poquito más de lo programado, pero ha sido muy disfrutado. Nosotros estaríamos trasladándonos a otro espacio un momento para que podamos deliberar y estaríamos volviendo en unos minutos. Y a las personas que nos están acompañando en línea, indicarles que estaríamos cerrando la presentación a partir de ahora y agradecerles a ellos y a ellas la presencia. Hubo un momento en que llegamos a tener hasta 35 personas conectadas, lo cual es un 39, que realmente es un número bastante amplio, pues porque ahorita la mayoría de los grupos nuestros están en clases también, entonces pues, otras personas de otros espacios también nos han acompañado. Muchas gracias, vamos a salir nosotros un momento. Gracias.